El aire en la oficina del abogado olía ligeramente a limón y madera antigua. Me senté al final de la larga mesa de roble, con las manos cruzadas en el regazo, mi bolso negro, descansando a mi lado como un testigo silencioso. La sala estaba demasiado iluminada, las persianas entreabiertas, dejando pasar el sol primaveral afilado como un cuchillo. Miré el rayo de luz que cortaba la mesa, tratando de no cruzar la mirada con nadie. Sebastián estaba recostado en su silla, con una pierna cruzada sobre la otra, su celular desapareciendo brevemente en el bolsillo de su chaqueta, mientras el señor Morales aclaraba su garganta. Jimena, a su lado, jugaba con un bolígrafo que no tenía intención de usar sus uñas perfectamente arregladas. Camila parecía vagamente aburrida, desplazándose por algo en su teléfono, hasta que Morales comenzó a hablar. A mi amada esposa, Clara Varela, leyó: «Le dejo la suma de 1,000 pesos mexicanos». Se me cortó el aliento. La sala no se quedó en silencio, se fracturó. «1,000 pesos», bufó Sebastián. Jimena no intentó ocultar su risa. «Que para el mandado, tal vez para un corte de pelo en la escuela de belleza». Sentí cómo se me iba el color del rostro. Un calor me subió por el cuello y apreté las manos para que no temblaran. Al otro lado de la mesa, Camila parpadeó exageradamente y esbozó una sonrisa como si fingiera estar confundida, pero disfrutara del drama. No los miré. No podía. Solo veía el texto impreso en la copia del testamento frente a mí. 1,000 pesos. Después de 45 años de matrimonio. Después de sostener la mano de Esteban durante cada fiebre alta y cada crisis nocturna. Después de enterrar mis propios sueños bajo los suyos. Pero el señor Morales no se detuvo. Pasó la página. Ahora dijo con calma respecto al fideicomiso de 1,500 millones de pesos. La sala se tensó. Sebastián se enderezó en su asiento. Jimena dejó de juguetear con su bolígrafo. Camila parpadeó de nuevo, esta vez con genuina confusión. Mi corazón latía con fuerza, pero no me moví, no hablé. Solo esperé, porque había visto esa mirada en los ojos de Esteban una vez antes, la noche en que me hizo prometer que confiara más en el silencio que en el ruido. 2 años antes de ese día, en la oficina del abogado, mi vida tenía el brillo de algo pulido con la frecuencia suficiente para pasar por felicidad. Me despertaba cada mañana a las 5, como había hecho durante casi toda mi vida de casada. Mis pies encontraban sus pantuflas antes de que mis ojos se abrieran por completo. Para cuando Esteban entraba a la cocina, el café ya estaba listo, oscuro, fuerte, justo como le gustaba. Se sentaba junto a la ventana y hojeaba el periódico mientras yo ponía un plato de pan tostado con mantequilla a su lado. No hablábamos mucho, pero no hacía falta. Después de 4 décadas juntos, el silencio tenía su propio consuelo. Los domingos me aseguraba de que la casa oliera a ajo asado y pan recién horneado antes del mediodía. Sebastián llegaba con Jimena, siempre impecablemente vestida, su perfume llenando el pasillo antes de que sus tacones tocaran el suelo. Camila llegaba más tarde, casi siempre, con gafas de sol en la cabeza y alguna excusa vaga sobre el tráfico. La mesa estaba puesta, el asado cortado, el vino servido. Nos sentábamos, sonreíamos, conversábamos, todo fluía como reloj. Siempre me agradecían. Jimena incluso se ofreció a lavar los platos una vez y casi creí en su sinceridad, pero bajo todo eso sentía el distanciamiento, esa clase de lejanía que no tiene que ver con kilómetros, sino con cómo te perciben. No me veían realmente, veían la función que cumplía. Sebastián hablaba del negocio como si fuera un reino que heredó por derecho divino. Camila hablaba de su trabajo en beneficencia, pero nunca preguntaba por el mío. Jimena. Bueno, ella tenía esa manera de sonreír con los dientes, pero no con los ojos. Me decía a mí misma que era suficiente.
que estaban ocupados adultos distraídos, que el amor cambia de forma, que se vuelve más callado, con el tiempo que no siempre es ruidoso. Pero a veces después de lavar los platos, y cuando la casa se quedaba en silencio, me sentaba en la sala y escuchaba el tic-tac del reloj de pie, preguntándome cuánto tiempo llevaba siendo invisible. Fue por esa época que Jimena empezó a llegar más temprano los domingos. Todo empezó como suele pasar, con una sonrisa. «Déjame ayudarte, Clara», dijo Jimena un domingo por la mañana, llegando 2 horas antes de lo habitual y quitándose el abrigo antes de que pudiera responder. Se movió por mi cocina, como si fuera suya, abriendo gabinetes, revisando cajones. «¿Tienes el orégano junto a la canela?». Qué curioso rió, pero era de esas risas que dejan un moretón. Antes de que me diera cuenta, había reorganizado el especiero alfabéticamente, diciendo que era más práctico. Mis cucharas de madera desaparecieron de su lugar habitual. El sartén de hierro fundido de mi abuela fue considerado demasiado pesado para tus muñecas y reemplazado por algo brillante y sin alma. Esteban lo observaba todo desde su silla, tomando café y hojeando el periódico. Su salud empezaba a decaer, no en oleadas dramáticas, sino lentamente, como un grifo que gotea. Su memoria se deshilachaba por los bordes y se movía más despacio. Yo fui la primera en notarlo, pero fue Jimena quien insistió en encargarse de sus medicamentos, sus citas, incluso su alimentación. Camila sugirió contratar a alguien. «No deberías estar manejando todo esto sola», dijo mirando alrededor, como si la casa que había cuidado toda mi vida de repente le fuera extraña. Sebastián estuvo de acuerdo. «Deja que los jóvenes lo manejen, mamá». Y así, poco a poco, mis rutinas comenzaron a desmoronarse. Jimena tomó el control de la planificación de comidas. Mis listas de compras fueron editadas. Platillos que perfeccioné durante décadas fueron considerados demasiado salados o demasiado pesados. Un día abrí el refrigerador y no reconocí un solo producto en los estantes. Intenté protestar una vez. Esteban solo se encogió de hombros. «Tienen buenas intenciones». Esa frase resonaba en mi cabeza mientras estaba junto a la ventana esa noche, viendo a Jimena plantar lavanda en mi jardín sin preguntar. No recordaba la última vez que alguien me había consultado. Para el mes siguiente, incluso las cenas de los domingos ya no eran mías para preparar. El papel tapiz de la sala fue lo primero en desaparecer. «Demasiado recargado», dijo Jimena, arrancando una esquina como si ofendiera su buen gusto. Poco después, mis cortinas florales fueron reemplazadas por paneles beige rígidos que apagaban la luz en un tono gris y frío. Los sillones a juego, los que Esteban y yo elegimos para nuestro 30º aniversario, desaparecieron una tarde mientras estaba en la farmacia. En su lugar, aparecieron 2 sillones minimalistas que parecían muebles de sala de espera. «Este lugar ya se siente más grande», dijo Camila, en una de sus visitas rápidas, tomando algo verde de un frasco de vidrio. Asentí, aunque apenas sentía el suelo bajo mis pies. Una semana después me preguntaron si consideraría mudarme a la habitación de huéspedes. «Está más cerca de la entrada trasera», explicó Jimena con suavidad, como si me ofreciera un ascenso. «No tendrás que subir las escaleras tan a menudo». Moví mis cosas sin discutir. Mi camisón, el broche de mi madre, el diario, en el que no había escrito en meses. La puerta de mi antigua habitación seguía abierta, con las luces encendidas recién pintada de blanco cáscara. La voz de Jimena resonaba por el pasillo, mientras indicaba a un repartidor dónde colocar la nueva cabecera. En la cena hablaban a mi alrededor, no conmigo. «¿Se le olvidan las cosas?», ahora dijo Camila, pinchando un espárrago. «La semana pasada dejó la puerta principal sin cerrar». «Fui yo», susurré, pero nadie volteó. «Hay que empezar a pensar
A futuro, continuó ella. Tal vez un cuidado a largo plazo. No es seguro que esté sola con papá. Miré el asado que no cociné en el plato, que no elegí en la casa que ya no reconocía. Ni siquiera Esteban dijo nada, sus ojos nublados, perdido en la niebla que lo había envuelto los últimos meses. Esa noche, al pasar por el pasillo hacia la habitación más pequeña, escuché la voz de Sebastián detrás de la puerta del estudio. «No necesitas saber que refinanciamos la casa», dijo en voz baja. «Ya casi no está presente». Me quedé allí un buen rato, con la mano en el pomo, y por primera vez me pregunté si alguien notaría si simplemente me desvanecía. Estaban tan ocupados decidiendo cómo manejarme que nadie notó cuando comencé a salir por las tardes. Decía que iba a caminar, que necesitaba aire. A veces decía que estaba en la farmacia o visitando a una vieja amiga. Nadie preguntaba detalles. Sebastián y Jimena tenían sus reuniones de negocios. Camila casi nunca estaba. Esteban se había acostumbrado a siestas largas en su sillón con el sonido de la televisión diurna como única compañía. La verdad era que manejaba hacia el norte. A 3 horas por la costa escondida tras un telón de pinos y niebla estaba una pequeña casa junto a un lago en Valle Verde. Había pertenecido a mi tía Inés y me la dejó hace años, algo que nadie más en la familia notó. Estaba desgastada, el tejado algo hundido, la plomería apenas funcionando. Pero era mía. Nadie había reordenado sus muebles. Nadie había repintado sus paredes. Durante semanas la restauré poco a poco. Contraté a locales para actualizar la plomería, arreglar el cableado eléctrico, instalar un sistema de calefacción decente. Elegí todo yo misma, cortinas de lino, un sofá color óxido, una tetera que silbaba. Incluso planté hierbas en macetas junto a la ventana. El silencio se sentía como una especie de sanación. Mientras empacaba papeles viejos, una noche, encontré el número del señor Guzmán, el asesor financiero de Esteban desde hace años. No había hablado con él desde el funeral. Lo llamé desde la casa del lago. «Quiero entender mi posición financiera», le dije sin rodeos. «Hay cosas que nunca me dejaron ver». Dudó, luego me invitó a su oficina. Era más viejo de lo que recordaba, con una memoria aguda y ojos cansados. Mientras revisaba los archivos, sus cejas se alzaron lentamente. «Hay varias cuentas aquí», dijo, «todas a nombre de Esteban, pero tú eres la única beneficiaria. Y esto es extraño». Tocó la pantalla. «Cada una tiene una cláusula liberación condicional. Dice que solo se revelarán si se activa algo llamado evaluación del carácter familiar». No hablé. No hacía falta, porque en el fondo de mi pecho ya lo sabía. Esteban había dejado una prueba, y ellos ya estaban fallándola. De vuelta en esa sala pulida con techos altos y un aire demasiado quieto para respirar, el señor Morales aclaró la garganta de nuevo. «Hay una segunda instrucción», dijo levantando un sobre sellado de su carpeta con el lacre aún intacto. Su esposo dejó esto con la firma hace 3 años. Especificó que solo debía abrirse si durante la lectura del testamento la señora Clara Varela fuera objeto de alguna forma de humillación pública o burla verbal. El silencio que siguió fue más denso que las risas anteriores. No me moví, no parpadeé, solo crucé las manos y esperé. Morales rompió el sello con precisión practicada, desdobló el papel grueso y comenzó a leer con voz firme. «A mi esposa Clara, si estás escuchando esto, entonces confío en que las personas en esa sala han revelado quiénes son realmente. Siempre temí que el duelo no los suavizara, sino que los expusiera». Hizo una pausa. Sebastián se movió en su asiento. «En tal caso», continuó Morales, «Clara recibirá la propiedad exclusiva de todas las cuentas offshore, las acciones de la empresa, la propiedad en Valle Verde y la casa en Playa del Carmen.
Además, tendrá el control total y autónomo de mi fideicomiso benéfico, que tiene un valor actual aproximado de 1.500 millones de pesos. Jimena inhaló demasiado fuerte y empezó a toser violentamente. Su chicle cayó sobre la mesa. Sebastián miró al frente, su rostro sin color. La taza de café de Camila se deslizó de su mano, golpeando la mesa con un ruido sordo antes de rodar al suelo. Nadie habló. Descrucé las piernas, luego las crucé de nuevo, lentamente, con deliberación. No estaba sorprendida. Ya no. Esteban, con todas sus fallas en esos últimos años, sabía exactamente lo que hacía. Había dejado un escenario, un guión y un reflector, y mis hijos habían actuado justo como esperaba. El señor Morales cerró la carpeta con un clic suave. Los documentos del fideicomiso ya están preparados, dijo. Solo falta su firma, señora Varela. Tomé el bolígrafo. Me estaban esperando cuando regresé a casa. Sebastián estaba junto a la chimenea, con los brazos cruzados, como preparándose para un impacto. Jimena paseaba cerca de la mesa del comedor, con la mandíbula apretada, su celular boca abajo, pero vibrando cada pocos minutos. Camila no vino. Por supuesto que no. Clara, empezó Sebastián, con un tono que buscaba ser más suave. No sabíamos, si hubiéramos, pero sí sabían, dije. Ximena dio un paso adelante, con una urgencia azucarada. Ahora entendemos. Fue un malentendido. Lo importante es que sigamos unidos. Puedo ayudarte a administrar el fideicomiso, encargarme del día a día. No deberías preocuparte por papeles a tu edad. La miré, realmente la miré, como si fuera la primera vez. La misma mujer que movió mis cosas a una habitación más pequeña y borró mi nombre de mi propia mesa, ahora quería acceso a la fortuna que nunca imaginó que controlaría. Se burlaron de mí, dije con calma. Me llamaron obsoleta, me mintieron, tomaron mi casa y la vaciaron mientras yo estaba en ella. ¿Y ahora quieren ser mis administradores? Ximena abrió la boca, pero saqué 3 sobres de mi bolso y los puse en la mesa de centro. Sebastián tomó uno, lo hojeó y su rostro se derrumbó. Desalojo, susurró. ¿Hablas en serio? Ya hablé con los abogados de la herencia, respondí. La casa se pondrá a la venta la próxima semana. El fideicomiso requiere liquidez. Me mudo a Valle Verde. Estás abandonando a tu familia. Siseó Ximena con los ojos brillando. ¿Cómo puedes? Ladeé la cabeza. Ustedes tomaron esa decisión por mí hace mucho. Solo la estoy respetando. Sebastián se dejó caer en el sillón, que alguna vez burló por ser demasiado floral. Todavía estaba cálido por el sol, justo como me gustaba. Le di una última mirada a la sala, lo que alguna vez fue mío, ahora frágil y desconocido, y me dirigí a la puerta principal. El lago estaba liso esa mañana, su superficie intacta, salvo por el susurro del viento entre los árboles. Estaba descalza en el porche, con mi café, respirando un aire que no olía a cloro ni a limón sintético. Olía a pino tierra mojada y algo más que no sabía que extrañaba yo misma. La casa ahora era cálida, habitada. Cambié las cortinas polvorientas por muselina suave, puse alfombras gruesas sobre los pisos de madera y llené la despensa con ingredientes que elegí yo. Cociné cuando quise, como quise. También escribí más de lo que había hecho en años. Un pequeño blog, iniciado en silencio una noche, creció hasta convertirse en un coro compartido. Después del silencio, se convirtió en un espacio para mujeres como yo. Mujeres que alguna vez organizaron cada fiesta, cuidaron a cada nieto, recordaron cada cumpleaños, pero que se encontraron invisibles cuando el ruido se apagaba. Me escribían historias de desprecios susurrados, de hijos que tomaban más de lo que daban, de comidas servidas frías y gratitudes aún más frías. Y yo respondía a cada una. Julián venía los miércoles. Un botánico jubilado que vendía verduras de su huerto en el camino traía más que solo productos, traía presencia. Empezamos con café en las escaleras.
Luego compartimos libros de bolsillo y consejos de jardinería. Últimamente se quedaba más tiempo, a veces ayudándome a apilar leña o a podar el arbusto de frambuesas detrás del cobertizo. Nunca preguntó por el fideicomiso ni por la casa que vendí. Preguntaba por mí, por el blog, por las recetas que me gustaban, por el poema que marqué en una antología gastada junto a la ventana de la cocina. Su compañía no se sentía como caridad, se sentía como reconocimiento. Una tarde, mientras pelábamos chícharos, a la sombra del porche, me dio un pequeño cuaderno. Dijiste que antes escribías historias, dijo. Este está en blanco. Pensé que podrías querer llenarlo. Sostuve el cuaderno un buen rato antes de abrir la primera página. A principios de octubre, los árboles se habían convertido en faroles de combustión lenta dorados y carmesí, enmarcando el lago como un cuadro antiguo que cobraba vida. No había revisado mi teléfono en 2 días. Cuando lo hice, había 10 llamadas perdidas de Camila, 4 mensajes de Sebastián y un correo de voz que empezaba con «Estamos preocupados» y terminaba con «Por favor, regresa la llamada». No lo hice. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por el control que se les escapaba de las manos. Esa tarde sonó el teléfono fijo. Conocía el número de memoria. Clara dijo, «Morales». «Espero no molestarte. No lo haces», respondí acomodándome en mi silla junto a la ventana. «Hay novedades. Durante la auditoría final de los registros de Esteban, encontramos una segunda bóveda. Física. En las Islas Caimán. Contiene libros de contabilidad escritos a mano décadas de entradas. Cada transacción relacionada con las cuentas offshore, adquisiciones de propiedades y transferencias de acciones, y una nota final en la letra de Esteban. Esperé. Dice, si Clara está leyendo esto, pasó la última puerta. Ella debe decidir sola si el resto de la familia conoce el alcance total de estos activos. El peso de esas palabras se asentó sobre mí como niebla de invierno. A pesar de su silencio, Esteban había planeado cada paso como un maestro de ajedrez. Y ahora, el último movimiento era mío. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Morales con suavidad. Miré el lago. El bote de Julián cortaba el agua cerca de la orilla lejana. Dentro de mí, algo se movió, no rabia, no dolor. Claridad. No lo voy a ocultar, dije. Quiero que sepan lo que perdieron, pero no solo el dinero. ¿Entendido? Quiero que entiendan que me perdieron a mí. Hubo silencio al otro lado. Luego prepararé una declaración, una que deje eso claro. Gracias, señor Morales. Después de la llamada, regresé al porche. Mi té se había enfriado, pero el aire estaba quieto. Un halcón sobrevolaba en círculos amplios y lentos sobre los árboles. Regresé a la ciudad solo una vez. El aire se sentía diferente allí, más pesado, como un lugar que no sabía exhalar. Entré sola a la oficina del abogado, con un blazer azul marino, abotonado, el cabello recogido. El señor Morales me recibió con un leve asentimiento. Sabía por qué estaba allí. No buscaba cerrar un ciclo. Lo estaba entregando. Ya estaban sentados. Sebastián se puso de pie al verme con esa sonrisa corporativa que debía usar en juntas. Clara dijo, «¿Te ves bien?», como si no hubiera intentado despojarme de mi propia existencia. Camila se secó los ojos con un pañuelo que no necesitaba. «Quería visitarte. El lago debe estar hermoso en esta época». Jimena no habló. Solo miró con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, a la defensiva hasta el final. Me senté y puse el sobre de Manila en la mesa. Vine a dejar una cosa clara, empecé. Se rieron cuando pensaron que no valía nada. Me descartaron, me trataron con condescendencia, me borraron. Y cuando se dieron cuenta de que no era lo que asumían, cuando supieron la verdad, suplicaron. Camila abrió la boca, pero levanté una mano. Eso no es amor, no es lealtad, es oportunismo. La sonrisa de Sebastián
Titubeó. Los dedos de Jimena se movieron. Vi los engranajes girando cálculos, justificaciones, el instinto de pivotar, pero ya no importaba. Esto no es venganza, dije poniéndome de pie. Es libertad, y es mía. Salí sin decir más. El viento en Valle Verde me recibió como a una vieja amiga. Julián ya estaba esperando en el porche cuando regresé con un pastel de limón, enfriándose a su lado, el té reposando cerca. «Lo lograste», dijo. «Así es». Esa noche me senté junto a la ventana y abrí mi laptop. Mis dedos dudaron solo un momento antes de escribir el título de mi siguiente publicación. En el blog, el momento en que se rieron de 1,000 pesos fue el momento en que me perdieron para siempre. Hice clic en publicar, luego me recosté en mi silla. El lago brillaba bajo la última luz tranquilo y abierto, igual que la vida que elegí.